Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Nos encontramos celebrando el domingo número 30 del tiempo ordinario en el ciclo A. Es la tercera vez que los fariseos se acercan a Jesús para ponerle una prueba. Y esta vez no es cualquier tipo de prueba. Llevan a un doctor de la ley para hacerle una pregunta que es un tanto difícil, ya que los judíos tenían cerca de 613 entre leyes, prohibiciones, preceptos. Y preguntarle a Jesús cuál es el más importante de todos, pues era una prueba muy difícil. Y con esta oración que el israelita hace varias veces al día, sobre todo por la mañana y por la tarde, el Shema, Jesús contesta rápidamente al cuestionamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Este es el más grande y el principal de los mandamientos. Con esta respuesta, Jesús da a entender que Él sabe qué es lo más importante, que Él sabe cuál es el primero de los mandamientos. Y ahí se hubiese quedado callado y no había problema. Pero Jesús quiso añadir algo no que Él inventaba, sino recordó algo que de por sí estaba en la ley. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aunque no había ninguna novedad en el mandamiento que Jesús le estaba diciendo a este doctor de la ley, la novedad radica en que Jesús hace semejanza entre el primero y el segundo, es decir, son como dos caras de una moneda. Son inseparables, están a la par estos dos mandamientos. Con esto Jesús está diciendo que no se puede amar a Dios sin amar al prójimo y no se puede amar al prójimo sin amar a Dios, porque de lo contrario estaríamos cayendo en los dos extremos de la fe. Si se ama a Dios y no al prójimo, entonces estaríamos cayendo en una fe mocha, en una fe de pura rezandería. Si amamos al prójimo y no amamos a Dios, entonces estamos cayendo solamente en un altruismo, en un asistencialismo. Y aquí recordamos entonces lo que nos dice el apóstol San Juan en su primera carta. Quien dice que ama a Dios y aborrece al hermano es un mentiroso. No puedes amar a Dios a quien no ves si no amas a tu hermano a quien sí ves. Y como primera conclusión tendríamos que decir que cerrar los ojos a las necesidades del prójimo nos convierte en ciegos ante Dios. El libro del Éxodo que escuchamos hoy en la primera lectura nos dice: no hagas sufrir al prójimo, no lo explotes, no le cargues la mano, devuélvele lo suyo. Es decir, nos presenta al prójimo en la figura del huérfano, de la viuda, del indigente, del forastero, personas que tienen su confianza puesta en Dios, personas las cuales no pueden defenderse por sí mismas. Cuando nos dice no hagas sufrir, pensamos en que el prójimo es aquella persona que está viviendo junto a nosotros. No hagas sufrir a aquella persona a la cual te entregó su corazón, te entregó su vida entera, te entregó todo de sí. No hagas sufrir a tus padres, no hagas sufrir a aquellas personas que lo único que hicieron fue amar. Cuando la Escritura nos dice no explotes, nos recuerda a que en todos nuestros negocios, todo aquello que emprendemos, todo aquello que Dios nos permite hacer, no podemos abusar. Debemos actuar, y lo decimos con toda la ironía posible, como si Dios nos estuviera viendo todo el tiempo. Dios nos ve todo el tiempo. No te portes como usurero. Da gracias a Dios que estás en el lugar muchas veces del que puede prestar, del que puede ayudar y no del que necesita. Si Dios nos ha bendecido, es para que Él sea bendición hacia los demás a través de nosotros. Dios nos bendice para bendecir, Dios nos da para darle a los demás. Acuérdate cuánto le debes tú a Dios. Cuando se nos dice que el amor al prójimo es devuélvele lo suyo, significa amor con amor se paga. Ama a los que te aman, quiere a los que te quieren, ayuda a los que alguna vez te ayudaron. Eso se llama reciprocidad. Es decir, si te amaron, como respuesta tienes que amar, si no seríamos unos ingratos, y ser ingratos es uno de los pecados más grandes que podemos tener. Podríamos decir que amamos a Dios en la medida en que amamos al prójimo. La mejor tabla de medida de cuánto amamos tú y yo a Dios es verificar cómo estamos tratando a los demás, cómo estamos ayudando a los demás, cómo estamos llevando el amor a aquellas personas que están junto a nosotros, no solo a las que nos quieren, también
aquellas que nos hicieron daño. El Señor nos dice ama, no nos dice sobrellévalas. El Señor nos dice ama. Y amar es una decisión. El amor le da sentido absolutamente a todo. Si ayudamos, si asistimos, si hacemos obras de caridad, sin amor, esto hace que se marchite nuestra relación con Dios. Amar no significa darle al otro lo que se merece. Amar significa que yo me he sentido tan amado por Dios, me he encontrado por Dios y esto me ha llevado a encontrarme con el otro. Aquí es donde encontraron su gran inspiración los grandes santos de la iglesia. Pensemos en Santa Teresa de Calcuta, que tenía esa mujer que ayudaba a los de la calle, que tenía esa mujer que cuidaba a los leprosos, que los curaba. Tenía amor, se sentía amada por Dios. Esto la llevó a amar al prójimo y en el prójimo encontró a Dios. Amar a Dios y al prójimo son dos caras de una moneda. No se puede dar el uno sin el otro. Pero más allá de un mandamiento, amar a Dios y al prójimo es una experiencia. Una de las experiencias que nos hacen sentir vivos, que nos hacen sentir útiles, que nos hacen sentir que la vida tiene un propósito. Queridos hermanos, hoy tomemos esta oferta del Señor. Hoy tomemos este consejo del Señor. Encontremos a Dios amando al prójimo y encontremos al prójimo amando a Dios. Esta es la mejor de las medicinas para el estrés, para el aburrimiento, para el sinsentido de la vida. Solo eso puede darle sentido a nuestra existencia. Amar a Dios sobre todas las cosas, en concreto, en aquella persona que ha puesto en mi camino para llegar al cielo. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.